Bien, abróchese los cinturones, aparatos listos, Biblias listas, lápiz, papel ahí en casa. Gracias por atender, gracias por venir a aprender. Eso es iglesia. El tema de hoy se llama el acta de libertad. Estamos a horas de celebrar que en Honduras tenemos un acta de independencia. Entonces Dios ha puesto en mi corazón que hablemos de un acta, pero ahora vamos a hablar del acta de la libertad. Y eso es importante que lo aprendamos bien, que en la Biblia también tenemos un acta para nosotros. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, verso 13 al 18. Le cuento, el apóstol Pablo va a ir a Galicia porque se entera que hay problemas con la iglesia. Galicia, Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Los Gálatas, no judíos, gentiles, no judíos, pero han escuchado a Jesucristo y han dicho así a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero se levantan maestros, se levantan religiosos. Es un problema. En Honduras, hoy en día tenemos un serio problema con eso. Nos lo ha enseñado nuestro pastor Evelio. Y no es nuevo. En Galicia había religiosidad y aceptaron, entendieron, sí, somos salvos, Jesucristo, un nuevo pacto, qué bueno, Él lo pagó todo. Pero Moisés dijo que hay que circuncidarse. Alguien decía, el otro repetía y empezaban los debates. No, Cristo es la circuncisión total, espiritual. No, es la ley se respeta y empezaban los debates. Y tuvo que el apóstol Pablo intervenir y escribe esta carta para tranquilizar, para recordar qué es la libertad que tenemos en Cristo, qué ha hecho Cristo por nosotros de una vez y para siempre. Y al sol de hoy, aunque usted no lo crea, más de 2000 años después, hay que seguir predicando de esto, que Cristo lo ha hecho todo. Vamos a leerlo. Dele un aplauso de patriotas. Estamos en celebración. Animémonos todos. Estamos predicando todos. Muy bien. Dice así el capítulo 5 de Gálatas, la carta a los Gálatas, verso 13. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, hablando de la libertad. Gálatas 5, 13 al 18. Para los que están en radio, lo repito, los que están aprendiendo. Dice así la palabra de Dios. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Subraye, atienda. En libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. ¿Había problemas de la ley o no? Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Quieren seguir la ley? ¿Quieren guardar la ley? Acá se resume. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. El Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu con E mayúscula, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes, atienda, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El que tiene oídos, oiga. Aquí contestó Pablo las preguntas. Pero al sol de hoy se sigue haciendo esta pregunta. Pero es que dice allá, pero es que yo hice. Pero es que, pastor, pero es que no todos lo hacen. Nos enredamos y tenemos entonces que hablar
del acta de libertad. Así que el apóstol Pablo, siendo muy ilustrativo, enseña también a la iglesia de Colosas y le dice a los colosenses: en la cruz del Calvario, el acta que los condenaba, que los tenía lejos de Dios, el acta que los acusaba, el acta que a ustedes determinaba que estaban lejos de Dios, quedó anulada. Un acta es algo escrito que deja por sentado un acontecimiento, un hecho. Y sabemos que en Honduras llegaron los pliegos de la independencia. Mire qué bonito lo que está acá. Creo que este es uno de ellos. Lo vamos a cuidar para que lo devuelvan. El 15 de septiembre de 1821. ¿Hace cuántos años? 204 años. Ustedes andan bien. Qué bien, me gusta. Hace 204 años, el sabio don José Cecilio del Valle redactó, firmó junto a otros líderes el acta de independencia de Centroamérica ante el gobierno español. Ante el territorio español se firmaron los rollos, fueron varios, y viajaron ese mismo día a Comayagua. Por la mañana llegaron a Comayagua esos rollos. No había WhatsApp, tuvieron que llevarlos en carreta. Y por la tarde estaban en Tegucigalpa los rollos de la independencia. ¿Por qué, pastor? Porque era un lugar político, no era la capital de Centroamérica, Guatemala, la capitanía del virreinato. He estudiado más, pastor Pedro, ahora sí. Me sirvieron los consejos. Y en Tegucigalpa se anuncia que ahora hay un acta de independencia. Y claro, los estudiosos lo saben, los historiadores, pero pastor, ese no fue el día que Honduras fue independiente. Pasaron unos años más, correcto. Pero ese día se creó el acta de independencia que celebramos mañana, 15 de septiembre del año 2025. Estamos de cumpleaños, la patria. Así que usted lo sabe, lo celebra. Mañana va a ir a desfilar, mañana va a llevar a su familia y eso, qué bonito. Los paracaídas, los cañones y eso es, hay que celebrarlo. Y el apóstol Pablo hace una figura de también un acta. Y es que, como les decía, un acta es ese documento que deja plasmado, escrito de lo que sucedió. Algo, un acontecimiento se dio. Y usted y yo, en nuestras vidas, tenemos un acta que el apóstol Pablo menciona. Un acta que no es buena. Un acta que nos acusaba. Un acta que nos alejaba de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, está esa acta está que los acusa. Pero ¿saben? Les tengo una buena noticia, el apóstol Pablo. Esa acta se anuló en la cruz del Calvario y esa acta quedó anulada de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Entonces, si hubo un acta que nos condenaba, ¿estamos claros? También hay un acta que nos da libertad. Dese un aplauso. Ustedes son estudiantes de calidad. El acta de libertad, ya lo entenderemos o lo sabemos. Ahora hay que entenderlo. Sabemos, sí, pastor, la cruz del Calvario. ¿Tiene a Cristo? Claro que sí, pastor. ¿Es libre? Sí. ¿Pero para qué es libre? ¿Qué libertad se refiere el apóstol Pablo? Y vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo 3 verdades, 3 premisas. ¿En qué consiste esta libertad? La vamos a ver rápidamente. Número 1. Adelante, la número 1 se llama esta libertad. ¿Por qué tenemos libertad? ¿En qué consiste? Esta libertad nos justifica. Diga conmigo, libertad que nos justifica. Repita nuevamente, libertad que nos justifica. Estamos aprendiendo. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Acá está lo que el apóstol Pablo también redactó. Este hombre sabio, inspirado por Dios. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Una verdad. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo
al perdonar algunos de nuestros pecados. ¿Cómo? Todos nuestros pecados. Diga conmigo, todos. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y el verso 15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Buenas noticias. ¡Aleluya! Quedó anulada esa acta. Entonces hay un nuevo documento. Pero nos cuesta vivirlo. Nos cuesta entender que esa libertad nos justifica. Lo que hizo el Señor nos ha perdonado de una vez y para siempre. Y quizás ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el cristianismo. No entender esta acta de libertad. ¿En serio, pastor? Uno se entera, uno va a lugares, las consultas, y uno se entera, aquí estamos todavía viviendo allá. Es que lo que hice, pastor, es que no sé, cuando esté bien yo voy a ir, pastor. Deme tiempo. Mire lo que le dicen a uno. Deme tiempo, pastor. Me voy a arreglar con Dios y ya va a ver. Voy a volver. Yo creo que ya partió y no sé si partió con Dios, pero ojalá que haya partido, porque lo seguimos esperando y no vuelve. Hasta que esté bueno va a venir a servir, hasta que se sienta bueno, hasta que realmente diga califico. Oh sí, pastor, cuente conmigo y que Dios también cuente conmigo. Mire qué lindo, ¿verdad? Va a decir Dios, qué bueno te estaba. Discúlpeme, es que usted cuando se sienta preparado voy a venir por usted. Me avisa, dice Dios. No es así. No es así, es el cristianismo que tenemos y por eso muchos no vivimos esta libertad y no gozamos de ella, porque estamos todavía con un acta de acusación. Y dice la palabra de Dios. Es cierto, el enemigo nos acusa, el enemigo nos atormenta, nos trae a memoria, nos recuerda lo que hicimos o lo mal que hemos hecho y nos acusa y nos atormenta. Pero dice el apóstol Pablo, el enemigo está vencido públicamente en la cruz del Calvario, lo derrotó, pero no sabemos eso. Pero una vez que usted se entere, cuando vengan esas voces de acusación, cuando venga ese pensamiento de sentirse indigno, el Espíritu Santo tiene que recordarle, en la cruz del Calvario están pagados esos pecados de una vez y para siempre, y para siempre. Eso es gracia, eso es libertad. Pastor, el enemigo me tiene atado, ¿y para qué lo deja? Recuerde el enemigo. ¿Quién es usted? Sí, yo era ese, yo hice eso. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Hay que entender esto, iglesia. No por buenos, no porque calificamos, yo no estaría aquí predicando. No hubiera pasado el examen de la primera vez. El pastor Pedro me ha dicho aplazado, no vuelva. Pero Dios no ve lo que ve el hombre. Pero no es por buenos, no es por méritos. Ha sido un regalo de Dios, la cruz del Calvario. Apreciémosla, iglesia. La sangre de Cristo, apreciémosla y entendamos qué se hizo. Ese es el problema. Mucha gente no sabe de qué lo salvó Cristo. Cristo me salvó, qué lindo, ¿de qué lo salvó? Bueno, no sé, pero me salvó. Entonces no aprecia lo que no sabe. Costó la sangre del Cordero de Dios, el único Hijo de Dios. No es cualquier cosa, es lo impagable y es por gracia. Es un acta de libertad. Tenemos que cuidar eso. Es una libertad. Es una libertad, pero hay que saberla apreciar y vivir. No estamos atados al pecado, dice el apóstol Pablo. Ya no. Ustedes lo guía el Espíritu Santo. Ustedes van a actuar ahora con el Espíritu Santo. Él los va a guiar. Y claro que hay problemas. Y claro que a veces nos sentimos así. Nos sentimos, pastor, los pastores lo sabemos. Pastor, fallé. No me gustaría que se supiera lo que hice.
no sé si merezca estar en la iglesia, me van a atacar, me van a acusar. Y tanta gente dejó de servir porque se acordó del acta que lo condenaba y no del acta que estaba anulada. ¿Cuánta gente? Hay que recordarlo. Para eso estamos nosotros, para recordarlo, para levantarlo. Viene a mi memoria, hace unos años murió el evangelista de los más grandes que han habido en los últimos años, o en el siglo pasado, don Billy Graham, estadounidense. Se dice que ha evangelizado a millones, que su ministerio evangelizó a millones de personas. Pocos se le acercan a evangelizar en el mundo. La Casa Blanca lo llamaba a Billy Graham. Los presidentes de Estados Unidos llamaban a Billy Graham, Dr. Graham. Podía orar por el gobierno, podía orar por mí. Doctor Graham, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Podemos tomar una decisión, ayúdeme, Doctor Graham. ¿Qué dice Dios? ¿Me puede dar un consejo? Líderes mundiales lo llamaban a Billy Graham. Líderes políticos. ¿Qué líderes? ¿A dónde andaba Billy Graham? Con los políticos. Eso es del diablo, pastor, cuidado con eso, no se contamine. No habíamos tenido un Billy Graham si hubiera pensado así, en no contaminarse. Falleció hace unos años. En su funeral llegaron los expresidentes de Estados Unidos, se dio palabra, los actos de funeral se le dio los actos importantes, oficiales, de honor a quien fue un ciudadano ilustre, un estadounidense ilustre. Y me llamó la atención fue televisado, fue algo muy visto en el mundo cristiano. Me llamó la atención cuando tomó la palabra su hija en el servicio, tuvo la palabra la hija de Billy Graham, y después de que desfilaron grandes personalidades, dieron palabra, pastores, políticos, dijo ella, decir algo más sería difícil de todo lo que ustedes han dicho de mi padre. Pero quiero decir algo. Mi padre fue quien me enseñó cómo es Dios. Cometí errores graves. Mi primer matrimonio fue un fracaso, dijo ella, y me casé en desobediencia de mi padre. Jovencita, inmadura. Y me volví a casar aún con mi padre en contra. No volví a atesorar y a seguir sus consejos. Fui rebelde y volví a fracasar una vez más. No podía ir ante mi padre. Le había fallado. Había deshonrado su autoridad y su gran legado. Tomé la decisión de distanciarme. Quizás hasta pensé en dejar mi cristianismo. Pero algo me llevó a visitar a mi padre, aunque sea escuchar sus regaños y desprecio. Fui, porque él lo merecía. Y cuando llegué a casa, y cuando llegué con toda mi carga de fracaso, de pecado, de culpabilidad, mi padre salió a mi encuentro y me hizo así: bienvenida a casa. Ella dijo, entendí cómo es Dios con nosotros. Así es Dios. Así que yo no sé usted cómo ha estado. Yo no sé usted lo que le está pasando, cómo se siente. ¿Por qué usted no avanza en su cristianismo o piensa que no califica? No sé lo que le esté pasando, pero le recuerdo que Dios es Padre y es un buen Padre. Y si nosotros, escúcheme bien, si nosotros siendo humanos queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuento historia de mi vida. Hay una hermana que me lleva el control, me dice, pastor, usted contó esto, usted contó esto, usted contó esto. Le digo, hermana, escríbalo y me lo pasa. Le digo, porque hasta a mí se me olvidó, en serio. Le digo, sí, pastor, yo me gustan sus historias. No sé por qué. Estaba hace unos años en primaria, bueno, hace muchos años estaba en primaria.
allá en el tercer grado, y en estudios sociales se nos dejó un trabajo, una tarea de hacer el mapa de Honduras en relieve, una especie de rompecabezas. No sé si lo siguen haciendo los maestros, deberían de hacerlo. Así que esa es la tarea, traer el mapa de Honduras en piezas relieve, que usted quisiera, cartón, qué sé yo. Como jovencito, muy inquieto, preferí estar jugando pelota, preferí estar atendiendo los dibujos animados, etcétera, jugar con los amigos en vez de hacer mi responsabilidad. Y como ya sabrán, un día antes de la entrega, su pastor, bueno, en ese tiempo Pedrito, se puso a terminar la tarea y me agarró la noche y me fui camuflajeado al patio de atrás de la casa. Mi padre fue un hombre muy duro conmigo, muy disciplinado. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo mi papá a mí me amó muchísimo. Fue un amor tremendo. Fue consentido, creo yo. El que no entendió después le explican, tranquilo. Sigamos. Escuchó mi padre que algo estaba pasando en la parte de atrás, a alta hora de la noche, y ese hombre duro, muy fuerte en disciplina, salió, y yo dije, bueno, voy a morir por la patria, dije yo, está bien. Esto así es, será mi último acto patriota. Todo por Honduras. Pedro, ¿qué haces? Papá, una tarea, estoy haciendo un mapa de Honduras que me pidieron. Sí. ¿Y hace cuánto te lo dejaron eso? Apenas 2 semanas, papá, le dije. Yo dije, bueno, ahora sí, ¿verdad? Murió en defensa de la patria. Ya viene el castigo, mi padre, contra todos los pronósticos, Por eso me marcó, nunca lo olvido. Vamos, yo le voy a ayudar. Empezó conmigo a cortar, se puso a dibujar con marcadores. Aquello quedó extraordinario, impecable, bonito ese mapa. El día siguiente lo llevé y... Buenos días, hola. ¡Wow, Pedro! Decía mis compañeros, ¡qué bonito! Claro, cuando uno trabaja con tiempo, esto logra. Buena nota. Pero mi padre me enseñó, hijo, hay que trabajar. Yo le ayudé, pero esto hay que aprender, a que el trabajo hay que hacerlo. Y yo estoy con usted. Si mi padre, siendo humano, estuvo conmigo en un momento difícil, amado hermano, sea lo que sea que usted esté pasando, si se ha caído, levántese, que Dios es Padre. Dios le dice, aquí estoy, venga, véngase, te estoy esperando. Amén. Esa es la gracia, esa es una libertad que nos justifica, que entendemos que somos hijos, que apreciamos el sacrificio que hizo Jesucristo y no permitimos que el enemigo nos robe eso. Yo sé quién soy, dice usted. Yo sé hacia dónde voy. Yo tengo un acta de libertad que no me va a dejar que me acusen. La gracia de Dios. Número 2. Segunda verdad que podemos entender. La libertad nos protege. Diga conmigo, libertad que nos protege. El apóstol Pablo nuevamente, ahora en la primera carta a los Corintios, a los que están en radio. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Vamos a leer un enunciado del apóstol Pablo acerca de la libertad. Le habla ahora a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Nuevamente el apóstol Pablo les dice, pero no todo trae beneficio. Es que escuchaban la prédica, que somos libres, y lo cantamos aquí, ¿verdad? Y tengo libertad en libertad, y los corintios estaban en libertad tremenda. Y les dice el apóstol Pablo, sí, son libres, pero hemos aprendido que el Espíritu Santo nos da límites por nuestro bien. Hemos aprendido en vida abundante que la libertad sin límites, escuchen, jóvenes, la libertad sin límites no es libertad, eso es libertinaje. Hacer lo que yo quiero, cuando quiero y donde quiero y con quien quiera, eso no es cristiano. Nosotros tenemos donde responder, tenemos autoridad.
nosotros estamos bajo autoridad y seguimos no por un Dios que sea legalista y con reglas que nadie pueda seguir y que Dios le gusta tener sometidos. No, no es así. Es todo lo contrario. Porque ahora en Cristo, esa libertad, nosotros actuamos como esclavos. Es paradójico, yo sé. Es contradictorio. Pastor, ¿cómo es eso? Soy libre, pero soy esclavo. Escuche. Actuamos como esclavos por amor de aquel que dio todo por nosotros. Eso nos hace vivir en gratitud. Y ahora nos rige el amor de Dios y el amor al prójimo. Lo dijo el teólogo San Agustín, ese sacerdote muy estudioso, él dijo lo siguiente: ama y haz lo que quieras. Va de nuevo, atención. Dijo San Agustín: ama y haz lo que quieras. El que tiene oídos para oír, atienda esto. Ese es el filtro. Pastor, ¿estará bien lo que puedo hacer? Ese es el filtro. Amo a mi prójimo como a uno mismo. ¿Está bien que haga eso? Dios aprueba eso. Ahí encontrará la respuesta. Y usted sabrá cuál es su límite. Y los límites están para salvarnos, no para destruirnos ni hacernos una vida de pedazos y triste y toda aburrida. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Él también dice entonces, ¿qué hacemos por amor? En cambio, la clase de fruto, siempre a los Gálatas les habla, escuche. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pero es que el Antiguo Testamento, pero es que Moisés dijo: piensa en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, y ahí estará cumpliendo la ley de Moisés, la ley del Nuevo Pacto, la ley de Dios. Todo se va a resumir en amar a Dios y en amar al prójimo. Esa es palabra de Dios. Ese es nuestro filtro. Eso es lo que nos da el norte, cómo comportarnos, a solas o en público. A solas o en público. Estoy amando a Dios, estoy amando al prójimo, pero el mundo está dándole vuelta a todo. Eres un esclavo. No, es que los cristianos no disfrutan, no son vivos. En esta vida hay que ser vivo, ¿verdad? ¿Han escuchado? Es que sí, la iglesia es bonita, pero es que los pastores ponen muchas cosas ahí. Yo mejor amo a Dios y vivo mi vida tranquilo, la paso bien. ¿Será cristiano eso? Un jovencito me decía de nuestra congregación hace unos días: pastor, no es fácil hacer lo correcto. Perdí mi trabajo por hacer lo correcto. Estaba trabajando en el gobierno y no me quise involucrar en cosas que yo sé que Dios no las aprueba. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Me despidieron. Y yo le dije: ¿hace cuánto fue eso? Hace unas semanas. ¿Y te ha faltado algo? Nada, pastor. Dios sigue proveyendo y yo tengo fe que Dios me va a seguir dando mejores trabajos. Esclavo por amor. En el nombre de Jesús, nuestros jóvenes que hacen lo correcto no serán avergonzados. Dios no puede mentir, Dios no falla. Y tantos casos como pastor escucho, ahora que ando en esferas, ahora que escucho de servidores: no, en tal gobierno me sacaron, me orillaron, quise hacer lo correcto, quise actuar con honestidad, no quise aprobar esas cosas fraudulentas, no quería aprobar todas esos contratos que no eran legales o eran corruptos, y me orillaron, pastor, me sacaron. Terminé anunciando porque era insostenible ya. Porque unos pocos andamos haciendo de sal y luz, unos pocos, y ¿qué pasa? Nos orillan. Pero por eso estamos aprendiendo, por eso en Cristianos por Honduras, por eso en Vida Abundante, por eso el Evangelio de Jesucristo nos llama a que podamos infiltrarnos, como dijo el pastor Eber el otro día. Infiltrarnos. ¿Y qué va a llegar con esto? Que el día de mañana no seremos uno, seremos muchos y no nos van a orillar.
no nos van a orillar. Entonces lo correcto será norma. Será norma, no excepción. Denle ese aplauso al Señor, díganme, yo lo creo, yo lo voy a ver. Eso es una libertad que nos ayuda, que nos protege. Hacer lo correcto siempre, con límites, pero es lo correcto. Pero es lo correcto. Me molestó escuchar y ver de un periodista muy conocido y muy famoso que anda en las calles, reportero, muy famoso, de unos canales bien vistos. No quiero decir los canales, ya lo saben ustedes. Hace unas semanas, una mujer emprendedora en la colonia Kennedy perdió un dinero. ¿Lo vieron? Claro que sí. Se le cayó un dinero, mucho dinero. Y un vendedor de la calle vio el dinero y lo recogió. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo devolvió. Y este periodista y este hombre que no tiene moral se burló, hizo un video que se había encontrado un dinero. Miren lo que me hallé, ya lo voy a devolver, seré papo yo. ¡Qué bruto! Esa es la sociedad. Esa es la sociedad que tenemos. Pero los cristianos es que yo estoy orando, pastor. Es que yo estoy esperando que venga Cristo. Cuando el Señor nos llama a levantar eso, a que nos indigne esas cosas y no las sigamos. Dejemos de seguir gente así, bloqueémoslos, cerrémoslos y apoyemos causas como la de ese vendedor que en vez de buscar su dinero, buscó hacer lo correcto. Y eso es cristianismo. Eso se aplaude. Tercera y última verdad. Terminamos con esta premisa. Libertad que nos compromete. Diga conmigo, libertad que nos compromete. La primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 20. No es el Evangelio. Esta es epístola porque es una carta dirigida. Dirigida. Epístola. Primera, verso 4, capítulo 4, verso 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Será posible eso? Ahí está la respuesta. Yo amo a Dios, mi amado hermano. En el cristianismo no podemos solamente amar a Dios. No. Eso no es cristianismo. Eso es religiosidad. Es diferente. Por eso muchos religiosos dicen que aman a Dios. Pero en el cristianismo, en el reino de Dios, hay que amar a Dios, amar al prójimo, y eso nos compromete, porque es la palabra de Dios, a ir, a amar, a velar, a trabajar por la dignidad del prójimo. Porque es también hijo de Dios, porque es creación de Dios. Hoy en día es fácil amar a Dios de palabra, escúchelo. Yo que ando en reuniones, lo escucho de palabra, y Dios le bendiga, y Dios, yo amo a Dios, y ore por mí, pastor, que a usted Dios le escucha, deme una bendición. Eso lo escucho. Ahí estamos orando y oramos y oramos. Muchos lo repiten y repiten, pero no sienten compasión por los que viven en situaciones de injusticia, producto de la falta de amor que Dios demanda. Si fuéramos cristianos en Honduras, si fuéramos el 90% de cristianos en Honduras, no tendríamos hospitales sin medicina, no tendríamos un montón de personas que no le han podido operar y se han muerto por falta de atención médica, no tendríamos niños sin aulas, no tendríamos calles todavía de tierra si fuéramos cristianos, porque el cristiano denuncia, el cristiano se ofende, el cristiano deja de seguir a personas inmorales que están ante Dios, que no aman a Dios y al prójimo. Si fuéramos cristianos, pero somos religiosos.
Pero en el nombre de Jesús estamos entendiendo. En el nombre de Jesús estamos avanzando. Me alegra que nos vea un joven y me dice: pastor, yo quiero pertenecer a Cristianos por Honduras. Pastor, yo quiero recibir información. Pastor, cuando hay una reunión, avíseme. Yo quiero ser el próximo alcalde. Yo quiero ser el próximo diputado. Yo quiero ser el próximo presidente. Y los estamos apoyando. Vamos a trabajar con nuestra nueva generación. Viene una nueva raza de políticos de reino que los vamos a apoyar y vamos a estar con ellos. Ahí vamos a estar. Es una libertad que nos compromete, nos manda al mundo, nos manda como a Billy Graham. Hace unos días conmovió al mundo la muerte de Charlie Kirk, ¿lo saben? Apologeta de la verdad del Evangelio de Jesucristo, un defensor del Evangelio, comunicador, conferencista, un líder, imperfecto, claro, con errores, una obra que estaba en proceso, como usted y yo. Y sabemos que, pues, un jovencito le quitó la vida, un jovencito de 22 años, le quitó la vida de un disparo certero. Un jovencito que tiene una ideología extremista, anti-Dios. Obviamente, al hacer algo así, tiene que ser alguien anti-Dios. Ha conmovido al mundo, claro, al cristianismo, porque predicaba de Jesucristo, porque defendía lo que dice la palabra de Dios ante estos ataques ideológicos de posturas anti-Dios. Y el pastor Evelio nos enseñaba de otros apologetas, como Dietrich Bonhoeffer, ese alemán que prefirió morir antes de quedarse escondido o negar a Jesucristo cuando fue el Holocausto. Un evangelio caro, un cristianismo caro, no barato. Gente que nos enseña, personas, hombres y mujeres, y ese ejemplo lo podemos ver en muchas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Hay hombres y mujeres que han perdido la vida, la pueden perder en los próximos días por estar predicando de Jesucristo. ¿Qué de nosotros? ¿Es caro nuestro cristianismo o es barato? Porque se vienen tiempos donde va a ser muy caro ser cristiano. Y tenemos que entonces irnos preparando. Que vale la pena vivir por Jesucristo y morir por Jesucristo también. Yo pienso en el jovencito que disparó, voy más allá. Y ese jovencito que le quitó la vida, ¿qué de él? Prefirió ser adoctrinado o creyó más en su ideología que en Jesucristo. ¿Qué evangelio le habrán modelado a ese muchacho? A esos millones de soldados nazis, jovencitos, que mataban por su Kaiser. ¿Por qué prefirieron eso antes que Cristo? No podemos darnos el lujo. Nuestros jóvenes nos están viendo. Necesitan modelos de un cristianismo caro, que valga la pena. Y si dicen, si alguien como Kirk, si alguien como Bonhoeffer, si alguien como la gente de vida abundante cree en Jesucristo, es que Jesucristo lo vale. Es que vale morir por Jesucristo. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor. Patriotas, libres, amén, por medio del acta de libertad. Cristianos que estamos al pie, que estamos firmes y adelante. Esta mañana hemos hablado del mayor acto que ha habido en la humanidad, en la historia. Esa acta de libertad llamada Cruz del Calvario. Cruz, en la Cruz del Calvario. El acta vieja fue anulada y hay una nueva acta que se llama salvación para nosotros. Nos ha dado libertad. Una libertad que nos justifica por gracia. Una libertad que nos protege, nos ayuda a tener límites. Y una libertad que nos compromete a ir, a hablar, a participar, a infiltrarnos. No un cristianismo a solas. Eso no va a hacer nada por Honduras. Lindo los congresos, qué maravilla, ¿verdad?
Qué lindas las vigilias, qué lindos los actos proféticos, son hermosos. Yo he estado ahí, ¿qué me va a decir usted a mí? Ay, en Olancho le contaba. El cielo baja a la tierra, Pastor Rafael, eso es bien. De nada va a servir, pastores, líderes, de nada va a servir todas esas vigilias, congresos, reuniones, prédicas, ayunos, de nada va a servir si el 30 de noviembre no vamos a votar como cristianos. Eso de nada va a servir. Porque cristianismo, en el cristianismo, la fe sin obras es muerta. Estas elecciones tienen que ser votadas por los cristianos de Honduras y vamos a votar con sabiduría, con el Espíritu Santo y vamos a participar. Amén. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por recordarnos quiénes somos. Celebramos una fiesta patria y eso es amor por la tierra que nos has dado a cuidar. Y qué bueno, Señor, hacer fiesta, hablar bien de ella, adornar y participar. Eso es bueno. Pero, Señor, también nos llamas a vivir un cristianismo en la patria. También celebramos lo que hiciste en la cruz del Calvario y entendemos tu plan redentor que nos manda al prójimo, que nos acerca, hacemos iglesia, nos acerca al que está desamparado, en las ventas, en la empresa, en la calle, en el trabajo, en casa, en la escuela, en la universidad. Ahí somos iglesia. Ahí nuestra acta de libertad la vamos a celebrar para crecer y hacer tu voluntad. Buen Dios, gracias por Jesucristo y tu salvación en Él. Padre, oramos también por aquel que no tiene salvación y hoy se decide a recibir ese perdón y esa salvación en la cruz del Calvario. Si usted no tiene a Jesucristo, si usted no está escuchando y viendo y dice, yo quiero ser libre, dígale sí al Señor. Dígale, he escuchado tu llamado. Me arrepiento de mis maldades. Confieso que he hecho las cosas mal. Pero he escuchado que en la cruz pagaste por mis maldades de una vez y para siempre. Perdóname. Sálvame. Y quiero vivir eternamente con la familia de Dios. Como Dios Padre, como Jesús como hermano y con mis demás hermanos. Gracias por esa salvación. La recibo, la cuido y la proclamo. Sea hecho en el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén. Amén.